que son noches. Sí, es un momento del día muy raro, ¿no? Bueno, buenas noches, buenas tardes y noches. Muchas gracias por esperarme, tenerme esta paciencia de quedarse en este programa de domingo. Ya debía haber terminado. Espero que eso no les cause ningún inconveniente. Pero solo tengo hasta el martes en la noche y quería mucho, no veía otra oportunidad en que nos podíamos conocer. Quería ver a la comunidad. He tenido la responsabilidad de la Argentina por ya muchos años, desde el año 95, y además de que nací en la Argentina, es primera vez en todo ese tiempo que vengo a Mar del Plata. Así que les estaba diciendo a los devotos que tuve que hacer más austeridades para venir a Mar del Plata que para ir a Vrindavan. Así que debe ser un lugar muy especial. Y en serio, todos estos últimos años he ido a Vrindavan y Mayapur. Como parte de mi servicio tengo que ir varias veces al año, ya por mucho tiempo, ya 30 años. Y en estos últimos años tuve la vivencia, y valga la redundancia, muy vívida. La vivencia, la muy vívida vivencia, estando ahí en Vrindavan. Me puse a pensar un día que el hecho de que estamos aquí en Vrindavan y Mayapur es prueba de que Srila Prabhupada llevó Vrindavan y Mayapur allá, al occidente, a Mar del Plata. Solo hay que desarrollar la visión, desarrollar esa manera de ver, esos ojos. Y no es difícil, no es que es una cosa tan especial, privilegio de algunos, es solo cosa de apreciar lo que tenemos. Estas deidades son maravillosas. No sabía, y es prueba de que pregunté. ¿Qué pregunté? Que si tenían panchatato. Estaba yo allá arriba, estaba eso cerrado porque estaban comiendo lógicamente, y entonces pregunté, ¿qué hay acá? Panchatato. Y claro, no hay diferencia en un sentido, pero ya el hecho de que estén las deidades de Gaur Nitai nos causa mucho mayor efecto. He querido hacer un programa especial. Estoy tratando, ya desde hace varios años, también en mi venida, en mis visitas a los países de Latinoamérica, a donde pertenezco. Pero estoy hablando mucho antes de hacer lo que tengo que hacer. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Srila Prabhupada Ki Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Parama Karuna Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Panchatattva Ki. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Shri Radha Shyam Sundar Ji Ki.
posible que me esté poniendo viejo. ¿Qué estaba diciendo? No quisiera creerlo, pero voy a tener que aceptar la dura realidad. ¿De qué estaba hablando? Vrindavan, Mayapur. Programa especial. Y claro, ¿qué sería más de hacer un programa especial? ¿Qué mejor manera de hacer un programa especial que traerles a Srila Prabhupada? Eso sin duda que hace que sea muy especial cualquier programa. Estas deidades de Gaur Nitai tienen un significado muy especial para mí, yo no sé, y para muchos devotos argentinos, porque muchos devotos argentinos discípulos de Srila Prabhupada, porque está vinculado, estas deidades de Gaur Nitai están muy vinculadas con la visita de Srila Prabhupada, la única visita que hizo a Sudamérica. Y ustedes saben, Srila Prabhupada, la única visita que hizo a Sudamérica fue a la ciudad de Caracas. Tuvimos la fortuna, y por supuesto todos los devotos de Latinoamérica y el Caribe que se enteraron, entre ellos muchos devotos argentinos, fueron a tener esa gran oportunidad de estar con Srila Prabhupada en Caracas. He contado esto muchas veces, no sé, y está grabado, así que a veces me siento raro volviéndolo a contar, porque pienso que ya lo han escuchado muchas veces. ¿Lo han escuchado muchas veces? Ok. Entonces, el recibimiento se pueden imaginar. Imagínense ustedes que tuvieran que recibir a Srila Prabhupada acá en Mar del Plata. Se puede imaginar el escándalo, ¿no? Entonces, pues así fue allá. Realmente Srila Prabhupada, el movimiento Hare Krishna en Venezuela empezó de una manera muy especial, que nosotros no de una manera orgullosa, sino describiendo la realidad y describiendo la potencia de Srila Prabhupada y de los libros de Srila Prabhupada. Y por eso digo yo lo que voy a decir, no como una cosa de orgullo, como un elemento de orgullo, sino como un elemento de cuán poderoso es Srila Prabhupada, la misión que trajo, y el poder de sus libros. Tanto hemos escuchado de eso. Y es muy apropiado que hablemos de todo eso porque como representante del cual tengo la obligación de que en la zona de mi responsabilidad estemos muy conscientes de todo este año, del año pasado y este año. 50 años, se han cumplido 50 años de la venida de Srila Prabhupada al occidente, Kijay, y 50 años de la fundación de ISKCON, que exactamente se conmemoran el mes que viene, 50 años. Entonces es muy, muy apropiado analizar, pensar en todo lo que eso significa, qué es lo que significa. O sea, lo milagroso, todos hemos en nuestras religiones, ¿quién no tenga pena? ¿Quién nunca tuvo religión en este nacimiento? Nunca tuvo religión. 2 personas, ok. Son la minoría, así que me perdonen. Pero en todas las religiones, aquellos que sí tuvimos religión, e incluso ojalá y los 2 devotos que francamente han dicho que no la tenían, a ver si se identifican con lo que voy a decir, quizás también se identifiquen.
Pero todos aquellos que hemos estado vinculados, hemos sabido, hemos escuchado algo hemos tenido que ver desde niños con la religión. Y claro, estoy generalizando, lo cual no siempre es muy bueno. Puede ser que así como hay dos personas que no quedaron dentro del grupo, quizás también yo ahorita estoy haciendo una generalización que sea demasiado, pero de todos modos estoy seguro que no es tan generalizado, no es una gran generalización o equivocada, el pensar que todos aquellos que hemos tenido que ver con la religión, de alguna manera, y que hemos escuchado cosas religiosas, hemos escuchado de los milagros. ¿No es así? En todas las diferentes religiones. Yo creo que aquí estamos representados diferentes religiones, diferentes versiones inclusive de una misma religión. Y siempre escuchamos de los milagros, ¿verdad? Pero siempre escuchamos de los milagros como algo totalmente ajeno a nosotros. Totalmente ajeno. Y digo, estoy generalizando, no sé si a alguno de ustedes, y vuelvo a preguntar, le ha ocurrido un milagro, o han tenido experiencia de eso, del milagro, y claro, yo contesto por ustedes que a todos nos ha pasado eso, porque el hecho de que estemos aquí frente a estas deidades, siendo nosotros de donde venimos, habiendo nacido de donde venimos, y ni hablar de aquellos que no tuvieron religión, que estemos ahorita aquí frente a estas deidades, reunidos de esta manera, no están de acuerdo, es un milagro. Es un milagro. Y cuando analizamos la historia del movimiento Hare Krishna, y especialmente, ya todos, supongo, todos tienen experiencia de haber escuchado de los comienzos, de cómo Srila Prabhupada vino, cómo llegó de milagro vivo al occidente. Tuvo 2 ataques al corazón a falta de uno. Ya uno hubiera sido suficiente. Hubo 2 milagros como mínimo para que él llegara a donde llegó. Y eso sí, este movimiento está con la rúbrica del milagro, pero con la diferencia de que ahora nosotros estamos viviendo el milagro. Que ya esto del milagro no es algo nada más que lo hemos oído, que nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro, que Krishna, que Chaitanya Mahaprabhu hizo milagros, que un santo, otro santo, Haridas Thakur, los santos cristianos, los santos personalidades judías, los santos musulmanes. Todo eso era como tan distante de nosotros, pero ahora nosotros tenemos esa experiencia en vida. O sea, especialmente que Srila Prabhupada está tan cerca de nosotros, no son 500 años. Estamos hablando de 50 años en lo que ha pasado todo esto. Y cómo estamos viviendo el milagro. Entonces todo este tema es muy importante y de eso se trataba que quería hablarles, porque queremos que en este año estemos muy conscientes de eso, para que aprovechar estas oportunidades para que quede muy plasmado, muy firme, muy fijo en este movimiento Hare Krishna, de lo que se trata, de que esto funciona, de que todos solo vamos a estar aquí vinculados con el movimiento Hare Krishna gracias a un milagro. Tenemos que sentir ese milagro, y es así como vamos a seguir participando de este movimiento Hare Krishna, porque tenemos que estar, la convicción de un milagro. En sánscrito hay 2 Vishwasa Kori, en la canción, una de las canciones que vamos a cantar si nos da tiempo.
Parama Karuna. Entonces hay Shraddha y Vishwas, Vishwasakori. Shraddha y Vishwas. Hay dos tipos hay fe. Y toda nuestra vida de conciencia de Krishna depende de la fe. Y una fe, la fe normal que conocemos, es tener fe y confianza en algo de lo cual tenemos muy poca experiencia, pero tenemos fe. Pero hay otra fe que es, por ejemplo, eso se llama Vishwas. Una fe. Hay otra fe que es como, por ejemplo, cuando usted está caminando, cuando va a poner el siguiente pie, usted tiene fe, ¿no es así? De que no se va a caer. Tiene la fe de que no se va a caer. Entonces eso es una fe como más... Sí, más implícita, es una fe más sólida, ¿no? Más fácil de tener, porque está uno más seguro. Entonces, en nuestro movimiento de conciencia de Krishna, las experiencias que estamos teniendo y que son milagrosas, nos dan ese tipo de fe, una fe muy firme. Entonces decía, cuando Srila Prabhupada vino a Caracas, pues fue el recibimiento apoteósico de la emoción. Yo les estaba contando sobre cómo llegó Conciencia de Krishna a Caracas. Y en realidad cuando los devotos me preguntan cuándo me uní a ISKCON, esa es una pregunta muy usual, ¿no es así? Que nos preguntan, ¿cómo se pregunta aquí? ¿Cuándo se unió al movimiento? Entonces, por eso decía, sin orgullo, pero para expresar la realidad, digo, no. Yo no me uní al movimiento, el movimiento se unió a mí. Porque eso fue lo que pasó en Venezuela. Se unió a nosotros, porque no éramos un grupo. ¿Cómo se unió al movimiento? No. El movimiento se unió a nosotros porque un amigo, Javi Das, ahora iniciado, que se volvió un cantante, siempre fue devoto, incluso siempre fue devoto y con la misma convicción, con la misma calidad. Pero en un momento de su vida devocional me dijo que tenía todos estos ruidos en la cabeza que tenía que sacarlos. Eso es como él llamó su música. Y entonces tuvo que ir a hacer música fuera del movimiento y se volvió fácilmente uno de los cantantes más famosos de Venezuela. Y un poquito internacional. Aquí vino una vez y lo entrevistó, tuvo una experiencia bastante desagradable, que lo entrevistó en la televisión una señora Legrand, algo así. ¿Mirta qué? Mirta Legrand. Se imagina, ya todos saben, ¿no? Okay. Fue una experiencia bastante desagradable para él, especialmente siendo devoto. Y parece que lo hacen en una comida, ¿no? Parece que se trata de una comida y él específicamente se imagina lo que había pedido, ¿no? De que fuera la comida. No solo por él, pero él lo que quería es que no hubiera nada de eso en la mesa. Y por supuesto que parece que ella no hizo ningún caso. Entonces, bueno, pero él se volvió un cantante muy famoso hasta el día de hoy, es muy famoso y todos saben que es devoto. En Venezuela él llena los estadios, lo ha hecho en muchas épocas, y tiene canciones con mensaje. Él ha hecho unos discos devocionales muy increíbles. La última producción que hizo, quiso acompañarlo. La última producción devocional que hizo se llama Sinfonía del Alma, es todo Vaishnava, y inclusive está Srila Prabhupada ahí también, puso a Srila Prabhupada una canción de Srila Prabhupada ahí muy bonita, y él le puso piano.
Krishna Tvadiya Padapankaja Panjarantam. Entonces él toca el piano detrás de eso. Y hizo ese CD, es lo último, lo consiguen en iTunes, lo pueden conseguir, Sinfonía del Alma. Y 200 músicos con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Y con coros, muy simpático ver a los coros de no devotos cantando Chintamani, Prakara Satmasu, Kalpa. Y quizás la canción más impresionante es al señor Nishinha, el Namaste Narsimha. Es muy, muy impresionante la versión. ¿No han escuchado? ¿Alguien ha escuchado ese CD? Usted lo ha escuchado, algunos lo han escuchado. Entonces Javi, él se había ido a... Todo esto tiene que ver con la fundación del movimiento y los 50 años. Javi había ido a Israel de visita, no era devoto para nada, fue a Israel de visita y había una pareja de devotos, esposo, esposa y su hijita, que habían ido a predicar solitos, una pareja, y esto es en el año 72, habían entre 71 y 72, una devota muy querida por Srila Prabhupada. Prabhupada, creo que la mayor cantidad de cartas que yo he visto a alguien se las escribió a ella, Krishna Devi, Krishna Dasi. Y ella y su esposo estaban predicando en Israel. Y Javi iba por la calle, iba en un auto, según él cuenta, y de repente vio a esta gente rara por la calle y simplemente se le quedó la imagen plasmada. Y después en el periódico vio una invitación y asoció, me imagino que era de eso, y fue a visitarlos. Le estoy recortando todo, y fue a visitarlos a ellos solos en su apartamento y se volvió devoto, así mismo, tan devoto como se pudo volver en unos días que estuvo con ellos. Se tenía que regresar, se trajo, afortunadamente en el año 72 ya había bastantes cosas publicadas y estaba además el cassette del Govinda Madipurusham Tamaham Bhajami y lo que habían hecho con Harrison, el Radha Krishna Temple Album, ese cassette. Entonces trajo todo eso a Venezuela y él solo, y pues le prestaba los libros. Había traído 2 libros de cada uno. El Gita que había en ese momento era un Gita recortado. Pueden leer la historia de ese Gita. Aquí Prabhupada lo explica en el prefacio, creo, ¿no? En un principio escribí el Bhagavad Gita tal como es, en la forma en la que se está presentando ahora. Pero desafortunadamente cuando este libro se publicó por primera vez, el manuscrito original fue recortado a menos de 400 páginas. Ese fue el libro que nosotros recibimos. Entonces nos reuníamos un grupo de amigos. Yo lo conocí fortuitamente en el año 72, a principios del 72, y yo estaba ya interesado yo leía mucho a Gandhi, estaba interesado en la filosofía hindú y oriental. Había leído a Lobsang Rampa. ¿Quién ha leído eso? Okay. Entonces ya había leído eso, pero específicamente a Gandhi. Y entonces lo conocí a él y nos empezamos a reunir, empezamos un grupo de amigos a reunirnos y a leer el Gita todas las noches. Y claro, empezamos a seguir todo. Empezamos a seguir todo a como lo entendíamos y empezamos a hacer kirtan. Yo hacía kirtan en la universidad, en la cafetería con una guitarra, y la gente, los amigos y amigas y los compañeros ahí en la universidad, en la cafetería, no sabían, les gustaba, no sabían lo que era, y entonces las mirdangas eran las mesas. Entonces los compañeros tocaban tumbadoras con las mesas del cafetín, y los cártalos eran las latas de Coca-Cola y las cucharillas. Y bueno, así estuvimos por muchos meses
reuniéndonos. Nosotros sabíamos que había una cosa que se llamaba, había un ritual que se llamaba Ekadasi, y que era que 2 veces al mes había que ayunar. Entonces nosotros escogimos los sábados. Un sábado sí y un sábado no. Entonces escogimos un sábado para hacer eso que se llamaba Ekadasi. Y lo que hacíamos era que íbamos a un restaurante chino y comprábamos chop suey vegetariano, tan vegetariano como podría venir de un restaurante chino. Y yo creo que no seguían muchas reglas ahí para cocinarnos el chop suey. Y entonces nos íbamos a un parque, a alguno de los parques famosos de Caracas. Nos íbamos al parque y bueno, el ayuno, como aguantábamos hasta las 5, hasta ahí duraba el ayuno, hasta las 5 de la tarde. Entonces íbamos antes de las 5 de la tarde a un parque y hacíamos un kirtan, poníamos una foto de Krishna en un banco del parque, y nos poníamos a cantar Hare Krishna, y claro, la gente no sabía, como le dicen aquí, no entendían nada. Todo el mundo que pasaba por ahí. A veces alguien preguntaba que quién era la muchacha. Era, por si acaso, que era la foto más hermosa de Krishna que existe. Prabhupada dijo que es la foto que más se parece a Krishna. Pero nosotros teníamos el blanco y negro. Ahora está en colores. Esa foto Brijavasi que está Krishna, sí, con el ternerito. Bueno, no sé. Hay versiones, ok. Ok, con el venadito, con el ternerito, sí, parece un venadito. Entonces esa foto, dicen que Prabhupada dijo que era la que más se pareció, muy hermosa. Yo todavía tengo exactamente esa foto que usábamos, la conservo en mi residencia en Los Ángeles. Entonces poníamos eso ahí, y además en Venezuela hubo un personaje, que una mujer que se llamaba María Leonza, y la gente la adora. Inclusive le han hecho un monumento en medio de la autopista al gobierno, porque es del folclore venezolano, digamos. Entonces no sé muy bien toda la historia, no sé ni si ella era venezolana, y le atribuyen milagros, le atribuyen muchas cosas. Entonces esta escultura en medio es como una plazoleta que hay en medio de la autopista, y usted la ve siempre llena de flores, de ofrendas, de velas, de cosas, gente que va a pedirle. Entonces, a veces nos preguntaban si era María Leonza, porque como tienen eso... Bueno, total que eso era nuestro Ekadasi. Y así pasamos 9 meses siguiendo. Yo inclusive, antes que llegaran los devotos en la universidad, abrí un centro de estudiantes, un club de estudiantes Hare Krishna USB de la universidad. Teníamos un club, por eso digo, teníamos, por la fuerza de los libros de Srila Prabhupada y lo que leíamos, lo que habíamos aprendido, ese es el valor. Así que por eso le damos tanta importancia a los libros, porque es impresionante los milagros que causan, que crean. Así que nosotros hicimos todo eso en base a los libros de Prabhupada. Teníamos el movimiento, de hecho, cuando ya vinieron los devotos, 4 devotos, uno de los cuales abrió allá y se vino a abrir aquí, un sannyasi. De allá se vino directo para acá, en el año 73. Entonces, en el año 72, a fines, en diciembre, llegaron los devotos, y el primer lugar donde los mudamos, porque llegaron a un lugar terrible, o sea, ellos cuando llegaron pues se buscaron dónde poderse quedar, se quedaron en una pensión de mala muerte. Y nada más les digo, la pensión era la parte, el dueño de la pensión tenía un complejo, ¿okay? Un complejo que era la pensión y delante su carnicería.
Okay, esa era la pensión. Pero la pensión donde se quedaron los devotos era la carnicería, lo que él alquilaba de la carnicería en la parte de atrás. Ahí es donde están los devotos cuando los fui a mudar. Y los devotos, yo el día anterior a que yo fuera a esa pensión a mudarlos, los conocimos el día anterior, entonces yo les dije que debían venir a nuestro centro de yoga, quedarse ahí. Ya teníamos un centro de yoga. Un loft. Okay. Y era bien loft, bien arriba, porque era el piso 13 de un edificio. Entonces teníamos, ya estábamos ahí. Estoy recordando la historia, aunque no lo crean. Y entonces llegaron los devotos y los mudamos, pero el día anterior que yo los conocí, me quedé con el sannyasi y le dije que quería que conociera a nuestro profesor de yoga, nuestro maestro de yoga. Y él me dijo que estaba bien, más que nada le interesó porque le dije que se podía quedar en nuestro centro de yoga. Y para él fue muy sorprendente porque supimos que los devotos estaban cantando por una de las calles principales y nosotros fuimos a cantar con ellos. Y claro, se quedaron muy sorprendidos al ver que una gente estaba cantando con ellos y nos preguntaron, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros somos discípulos de Srila Prabhupada. Entonces él se quedó completamente sorprendido, especialmente por la apariencia que teníamos nosotros. Entonces, bueno, total que él dijo, sí, yo quiero ir a conocer, porque claro, lo que quería era hacer el arreglo para poderse mudar de la pensión a un lugar mejor, al centro de yoga. Entonces, él me dijo, sí voy a ir, podemos ir, pero primero me ofrecieron entrevistarme para una revista, Bohemia se llamaba la revista, para la revista Bohemia, y el periodista va a venir al café X, no me recuerdo cómo se llama el café. Entonces vamos a ese café y después de la entrevista, o si no viene, pues vamos allá. Entonces llegamos él y su asistente al café, y es un café muy rififi, un café muy famoso, el Gran Café se llama, en Sabana Grande, y estaba al aire libre. Se pueden imaginar, pues jamás en Venezuela habían visto devotos. Entonces estaban él y su asistente vestido de naranja, él era sannyasi con la danda y completamente afeitado, vestidos de azafrán, y la gente, pues era toda una sensación ahí en la calle, los carros estaban parando, mirando. Entonces llega el mesonero muy elegante y muy elegantemente a preguntarnos qué queríamos. Entonces el sannyasi dijo que pidió 3 jugos de naranja para los 3. Y entonces traen los jugos de naranja en unos vasos altos y en un platito, montado en un platito el jugo de naranja. Entonces el sannyasi le dice al asistente, saca el prasadam. Entonces el asistente de su bolso de tela, que usamos los devotos, saca una bolsa de plástico con un coliflor hervido. Entonces, posiblemente, no se rían porque posiblemente fue el primer prasadam que yo comí. Yo no sé si Krishna aceptaba lo que nosotros ofrecíamos por 9 meses. Entonces, nosotros supuestamente comíamos prasadam, pero quizá este fue el primero que era de verdaditas. Entonces él sacó en medio de todo el público observador y del atónito mesonero una bolsa de plástico con un coliflor hervido, y sacamos los platitos de debajo de los vasos de jugo de naranja, los platitos donde venía. Le dijo, repártelo. Y entonces con la mano agarró y repartió, y ¡puff!, un pedazo de coliflor para cada quien. Pero ahí no termina la historia. Entonces, para mí pues fue éxtasis comer prasadam de verdad.
¿verdad? Finalmente sentir que estaba comiendo prasadam. Y bueno, lo llevé, quedamos de acuerdo, lo llevé, conoció al maestro de yoga, quedamos de acuerdo en que les íbamos a permitir que se quedaran, que el templo, el primer centro de prédica fuera el centro de yoga por un mes mientras ellos conseguían otro lugar. Entonces al día siguiente había que ir a mudarlos. Entonces imagínense mi sorpresa cuando llego ahí a mudarlos con otro amigo, con 2 autos, y resulta que es una carnicería. Y entonces, eso no fue lo peor. Entonces entramos en la carnicería, en la pensión, vamos hasta el cuarto de los devotos, que adivinen dónde quedaba, frente a la cocina. El cuarto de ellos, la puerta daba a la cocina. Y la cocina, y claro, los devotos cocinaban en su cuarto, con los artículos de ahí enfrente, con todas las cosas de ahí. Y entonces el devoto le dijo, ahora devuélveles todo a su cocina. O sea, que ahí se había cocinado el coliflor, el famoso coliflor en la carnicería. Bueno, total que desde ese momento realmente, así fue como empezaron las cosas en Venezuela, y ya de ahí siguió creciendo. Y desde ese momento, Srila Prabhupada iba a venir como cada 2 meses, cada mes, cada 2 meses, Srila Prabhupada iba a venir a Venezuela. Y finalmente llegó diciembre del año 73, y ya en noviembre nos dimos cuenta que no iba a venir, porque Srila Prabhupada en esos tiempos estuvo un poco enfermo. Entonces tuvimos que ir nosotros a la ciudad de Los Ángeles a conocerlo, y fue la primera iniciación de devotos venezolanos.